Abrí la puerta de la cochera, una mañana de domingo, con la rutina de siempre, mi taza de café en la mano, las chanclas arrastrando sobre el piso frío, y esa expectativa íntima de ver relucir la carrocería verde esmeralda de mi Jaguar. Pero lo que me recibió fue un silencio metálico, un espacio vacío. Un eco helado. El auto no estaba. Me quedé paralizada. Tenía 72 años y... aún así, sentí en el estómago el mismo vértigo que cuando a los 20 me enteré de que mi padre se había ido de casa sin despedirse. No era un hueco cualquiera. Era un vacío con nombre y apellido, mi independencia. Mi orgullo. Mi memoria hecha motor. Entonces escuché pasos detrás de mí. Elvira, mi hija de 42, apareció con una sonrisa tan tranquila que me dolió más que la ausencia del coche. Gracias a tu Jaguar. Matilde está disfrutando de la vida en Europa, dijo, como si hablara de un favor menor. Tardé en procesar sus palabras. ¿Matilde? ¿La suegra? La miré fijamente, y en mi garganta subió una risa seca, dura, como un trueno sin lluvia. ¿De qué te ríes? Mamá preguntó Elvira, inquieta. No respondí enseguida. Sentí que algo dentro de mí se encendía. Un fuego que no era solo rabia, sino claridad, porque lo que Elvira no sabía, y lo que estaba a punto de cambiar el rumbo de todo, es que yo guardaba un secreto que pondría su mundo de cabeza. Ese instante congelado en la cochera me devolvió a muchos otros silencios. A los días en que aprendí a no llorar frente a ella para no mostrar debilidad. A las veces en que me comparó con Matilde, como si yo fuera siempre menos. Y ahora, al ver su sonrisa de triunfo, entendí que había cruzado una línea que no tendría regreso. El Jaguar no era solo un carro antiguo. Era mi compañero de ruta después de enviudar. Mi trofeo de años trabajando en galerías de arte en Guadalajara. Mi recordatorio de que todavía podía darme lujos con mis propias manos. Ese rugido de motor era el único que me hacía sentir que aún podía mover el mundo a mi manera. Y que ella lo hubiera vendido sin siquiera consultarme era un acto de traición vestido de favor. Me acerqué a ella. Elvira retrocedió un paso, como si mi risa escondiera un arma invisible. «Tú no entiendes. Mamá, Matilde siempre supo lo que yo necesitaba. Ella sí me apoyó, no como tú. Con el dinero del Jaguar pudimos darle ese crucero por Italia. Su sueño de toda la vida», me dijo, levantando la voz. Orgullosa, como si esperara un aplauso. Yo guardé silencio, observando la manera en que su cara brillaba al pronunciar el nombre de esa mujer. No era solo devoción, era veneración ciega. Y entonces lo supe, mi hija había elegido a su otra madre por encima de mí. El vacío de la cochera ya no era solo un espacio sin auto. Era la metáfora de lo que Elvira había hecho conmigo toda la vida: vaciarme, desplazarme, reemplazarme. Pero esta vez no me quedaría quieta. Inspiré hondo. Recordé mis años en España. Cuando de joven caminaba entre calles empedradas de Granada, convencida de que el arte podía salvar cualquier herida. Recordé también la noche en que firmé papeles con un notario en la Ciudad de México, protegiendo aquello que tanto me había costado. Ella no lo sabía. Creía haber ganado, pero solo había puesto en marcha una partida que no controlaba. Mi risa volvió, esta vez más serena. ¿Sabes qué es lo gracioso? Hija, le dije al fin, dejando que mis palabras pesaran como plomo en el aire. Elvira abrió los ojos, nerviosa. ¿Qué? No contesté todavía, porque entendí que a veces la venganza no empieza con un grito.
sino con un silencio que guarda la verdad exacta para el momento indicado. Y ese momento estaba por llegar. Cerré la puerta de la cochera y caminé hacia la sala. Elvira me seguía, ansiosa por escuchar mi respuesta. Yo, en cambio, saboreaba el inicio de algo más grande que una discusión, la revelación que pondría a prueba a todos en mi familia. No era solo un coche. Era mi vida, mi dignidad, mi historia, y nadie me la iba a arrebatar tan fácil. El rugido aún me pertenecía. Cuando Elvira me lanzó aquella frase envenenada gracias a tu coche, Matilde está disfrutando de la vida en Europa, mi memoria, testaruda como mula, se abrió camino hacia atrás, porque un coche, para mí, nunca fue solo un coche. Fue una promesa, una cicatriz, un rugido que me sostuvo cuando todo lo demás se derrumbaba. Yo tenía 50 años cuando la muerte se llevó a Mateo. Mi esposo, un infarto fulminante, de esos que no dan aviso. Me quedé sola en una casa demasiado grande, con una hija adolescente que apenas me dirigía la palabra, y un silencio que de noche se hacía insoportable. Una aprende a no llorar en la mesa para no mojar el pan. Pero por dentro, todo se me venía abajo. En esos años, trabajaba en una galería de arte en el centro de Guadalajara. El lugar olía a óleo seco y a polvo fino de marcos viejos. Yo me encargaba de tasar piezas, negociar con coleccionistas y convencer a los nuevos ricos de que un cuadro con historia valía más que cualquier decoración de catálogo. El sueldo era decente, pero no holgado, aún así. Yo guardaba cada peso como quien va juntando gotas en un cántaro. Elvira quería ropa de marca. Quería fiestas de quinceañera con mariachi y salón de hotel. Yo le hice su vestido con una modista amiga y le regalé una fiesta modesta en casa, con birria y pastel. Ella me miró con esa mezcla de decepción y superioridad que duele más que un insulto. La mamá de Rebeca le rentó un salón, con luces y todo. Murmuró, y yo entendí que nunca ibas a bastar. Pero yo tenía otro sueño, uno que venía desde mucho antes, de niña. En Valencia, solía ver pasar por las calles estrechas a los turistas alemanes, en autos deportivos que parecían felinos. Mi padre me señalaba un Jaguar E-Type y me decía, «Mira, Irene, ese coche no es de este mundo, es como una escultura que rueda». Aquella imagen se quedó tatuada en mí. Y cuando la vida me dejó viuda, volví a escuchar esa voz. Ese coche. Algún día, 10 años tardé. 10 años de vender cuadros y esculturas, de negociar precios como si fuera la última batalla, de comer en la galería sobras de cócteles para no gastar en restaurantes, de ahorrar en sobres etiquetados renta, luz, y el más secreto de todos, el sobre verde, mi sobre Jaguar. Recuerdo la noche en que abrí mi libreta de ahorro y vi la cifra C1, 800.000 pesos. Todo lo que había juntado con uñas y dientes, con noches sin cine, con zapatos gastados hasta la suela. Al día siguiente, me subí a un autobús rumbo a Ciudad de México. El vendedor, un coleccionista mayor, me esperaba en un taller impecable en Polanco. Y ahí estaba el Jaguar E-Type 1968 verde esmeralda, con líneas que parecían dibujadas por un arquitecto obsesionado con la perfección. Toqué la carrocería y sentí frío en la yema de los dedos, pero también un calor en el pecho. Encendieron el motor y el rugido llenó el espacio como un trueno contenido. Cerré los ojos y, por un instante, escuché la risa de Mateo, como si se sentara así a mi lado para decir, «¿Ya ves? Vieja, lo lograste». Firmé los papeles con manos temblorosas. El hombre me miró con respeto.
como quien sabe que no está vendiendo un coche, sino entregando un legado. Le pagué con un cheque de caja, y cuando salí a la avenida conduciendo, me descubrí llorando. No de tristeza, sino de alivio. Era como si cada lágrima limpiara un pedazo de los años de trabajo y soledad. Ese auto se convirtió en mi compañero. No lo usaba a diario, lo sacaba solo en mañanas soleadas. Lo lavaba con mis propias manos. Lo cubría como si fuera un hijo dormido. Cuando subía al volante, dejaba de ser la viuda silenciosa que contaba pesos en sobres. Volvía a ser Irene, la joven que soñaba con un futuro abierto y que todavía podía respirar sin pedir permiso. El Jaguar no era lujo, ni trofeo. Era mi manera de decirme a mí misma, aquí sigo. No te dejaste vencer, y cada vez que lo manejaba por el periférico, con el viento despeinándome y la ciudad extendiéndose como un mapa vivo, sentía que el tiempo no podía conmigo. Por eso, cuando abrí la cochera y vi el hueco vacío, no fue el coche lo que me dolió. Fue sentir que alguien, mi propia sangre, había intentado arrancarme de cuajo la única prueba de que mi vida, después de todo, había valido la pena. Y por eso, en lugar de llorar o gritar, solté aquella risa seca, porque yo sabía un secreto que Elvira no imaginaba, y esa carta guardada era más fuerte que cualquier crucero por Europa. Elvira tiene 42 años, pero cuando habla conmigo lo hace como si siguiera siendo la adolescente, inconforme que me reclamaba cada fiesta y cada vestido. Me mira de reojo, con ese gesto que aprendió a pulir frente al espejo, el mismo que usa para cerrar tratos en su trabajo y para abrir heridas en esta casa. Nunca le gustó que yo le pusiera límites. A cambio, encontró un refugio cómodo en alguien que supo acariciarle el ego sin pedirle cuentas, doña Matilde. Su suegra. No puedo negar que Matilde es lista. Es de esas mujeres que entran a un salón y lo abarcan todo con perfumes caros y frases azucaradas, siempre con joyas brillando y un aire de actriz de cine. Aunque sus historias de vida se contradigan cada que las cuenta, maneja el arte de la simpatía como quien reparte naipes marcados. Sonríe, halaga, promete, y en el fondo va tejiendo sus conveniencias. Conmigo nunca perdió el tiempo. Desde el primer día supe que me medía con esos ojos fríos de quien clasifica. Pero con Elvira encontró terreno fértil. Desde hace años mi hija repite la misma letanía. Ella sí me entiende. Tú nunca lo hiciste. Lo dice con el filo de un cuchillo, clavándolo sin necesidad de levantar la voz. Al principio, yo respondía, defendía mis esfuerzos, recordaba que trabajé hasta la madrugada para pagarle estudios, que estiré pesos y silencios para que nunca le faltara techo. Pero con el tiempo, aprendí que discutir era como gritar en un túnel, las palabras regresaban deformadas y me dejaban más cansada. Una tarde de domingo, cuando aún guardaba el Jaguar bajo llave en mi casa, Elvira llegó con Matilde. Venían del centro comercial. Bolsas colgando como medallas de guerra. Matilde, con esa risa cantarina que me saca ronchas, exclamó: Irene, deberías consentirte más. La vida es corta. Yo siempre le digo a Elvirita que hay que darse gustos. Una mujer sin regalos es como una flor sin agua. Yo las miré en silencio. Elvira se recargó en la silla y asintió como alumna obediente. Esa escena se me quedó grabada como una postal torcida a mi hija, siguiendo las lecciones de otra mujer. Mientras me veía como si yo fuera una reliquia seca, con los años, el contraste se volvió rutina. Si yo le preparaba un caldo de pollo con hierbabuena, Elvira suspiraba a Matilde
hace un caldo de camarón con especias que sabe a gloria si yo le regalaba un libro. Ella lo dejaba en la mesa y presumía el bolso italiano que Matilde le había prestado solo para lucirlo un rato. Y yo, cada vez, sentía que no competía contra una suegra, sino contra una sombra que crecía tacitis a mis espaldas. Lo más duro era escuchar cómo Matilde la envolvía con frases envenenadas, disfrazadas de cariño. «Tú mereces todo». Hijita, hay madres que son buenas mujeres, pero no entienden los sueños de sus hijas. Cada palabra era una semilla que germinaba en el resentimiento de Elvira hacia mí. Y mi hija, que siempre buscó validación, encontraba en esa voz ajena un espejo cómodo donde mirarse. En una ocasión, durante una cena en casa de ellos, Matilde levantó su copa y dijo: «Por las madres verdaderas, las que acompañan a sus hijas en todo». Elvira aplaudió con entusiasmo, y yo tragué saliva como si bebiera vidrio. Ese día entendí que Matilde no solo ocupaba un lugar en la vida de mi hija, había construido un trono en su corazón. Un espacio que alguna vez me perteneció, y que ahora estaba decorado con oropel y palabras dulces. No me engaño, sé que yo no fui la madre de las caricias fáciles ni de los halagos sin fondo. A mí me tocó ser la que sostuvo cuentas, la que mantuvo la casa en pie, la que puso disciplina cuando nadie más lo hacía. Quizás por eso. Elvira nunca me perdonó que la vida con su padre se terminara tan pronto, y buscó en Matilde una madre de repuesto. Pero lo que ella nunca entendió es que Matilde no da nada sin esperar algo a cambio. Cada regalo, cada viaje, cada joya prestada, lleva escondido un precio que tarde o temprano se cobra. Y yo, aunque cansada, siempre supe esperar, porque la vida tiene maneras de poner cada cosa en su sitio. Y ese día en la cochera, cuando me dijo que vendió mi coche para el viaje de Matilde, entendí que la factura de tantos años de idolatría estaba aquí a punto de llegar. Elvira me veía con la frente en alto, como si me hubiera demostrado que su otra madre valía más que yo. Y yo, en mi silencio, guardaba la respuesta que algún día le mostraría quién era realmente la mujer que siempre estuvo de su lado. Porque los autos pueden venderse, los viajes terminarse, pero las máscaras siempre caen. La invitación llegó en un sobre crema, con mi nombre escrito a mano. Una caligrafía cuidadosa que ya casi no se ve. Residencia artística en Granada. Un mes, decía. Me apoyé en la mesa del comedor y sentí que algo se me abría en el pecho. Como cuando una ventana vieja por fin cede y entra aire nuevo. Granada. Yo había caminado sus cuestas de muchacha, cuando todavía me temblaban las rodillas por amor y hambre de mundo. La Alhambra, el Albaicín, los patios con geranios. Todo eso me llamaba desde lejos, como si la memoria me tirara del vestido. Contesté que sí casi sin pensarlo, aunque a mi edad uno aprende que los sí tienen costo. Preparé papeles, ajusté pendientes en la galería, dejé listas las cuentas de la casa. El único asunto que no me dejaba dormir era el Jaguar. Un mes fuera es suficiente para tentar al infortunio polvo. Humedad, manos ajenas. En mi cochera cabía. Claro, pero el candado ya me parecía flaco y la colonia andaba revuelta con raterillos oportunistas. Pensé en una bodega privada en la ciudad. Pero los contratos pedían plazos largos y yo no quería dejar al Jaguar a merced de gente que no conoce la diferencia entre un tesoro y un modelo bonito. Entonces miré hacia donde siempre había querido no mirar Elvira, su casa, con cámaras y caseta de vigilancia, a 15 minutos de la mía. Es por un mes.
me dije frente al espejo, acomodándome el cabello con terquedad de vieja que aún se reconoce digna. 1 mes no es toda la vida. La llamé para invitarla a que sea a comer y hablarlo con calma. Llegó con su prisa de siempre y el celular en la mano. Le serví caldo de frijol con epazote y una limonada que cortaba la tarde. Le expliqué lo de Granada, la residencia, el calendario, el vuelo por Madrid. Sus ojos se iluminaron, y por un instante volví a ver a la niña que corría por el parque con zapatos gastados y risa limpia. «Mamá, qué emoción Granada. Matilde dice que es de las ciudades más románticas del mundo». Ahí estaba otra vez el nombre. Respiré hondo. «Necesito pedirte un favor». Dije, «Quiero dejar el Jaguar en tu cochera mientras estoy fuera». Elvira alzó las cejas, sorprendida primero y luego complacida, como si la confianza fuera un halago que por fin le llegaba. «Claro, mamá, aquí estás seguro». Me habló de la alarma, de las cámaras, del vigilante que a veces le ayudas hasta bajar compras. Todo sonaba en orden, casi convincente. Ese mismo día, por la tarde, llevé el coche. El sol de Guadalajara hacía brillar el verde esmeralda como una promesa recién pulida. Estacioné despacio. Sentí ese pequeño tirón en el estómago que dan las despedidas. Elvira sostuvo la puerta como si abriera un escenario. «Se ve hermoso aquí», dijo. Y por un momento quise creerle. Quise creer que a veces la vida le da a una treguas, antes de ponerle la funda. Toqué el cofre con la palma entera. Fue un acto tonto y sagrado. Nadie lo toca. Entendido pronuncié cada palabra sin elevar la voz, pero con la firmeza de quien sabe el precio de sus cosas. Elvira sonrió. No fue una sonrisa plena. Fue de esas que no muestran dientes y dejan una comisura más alta que la otra. «Entendido», respondió, y guardó las llaves de la cochera en un llavero de cuero nuevo, como si quisiera subrayar su papel de custodio. Dejé también un sobre con las indicaciones encenderlo, una vez por semana sin moverlo. Revisar presión de llantas, mantener la funda bien colocada. Pegué junto al sobre una foto chiquita mía, sentada en el Jaguar, para recordar a quien fuera que no estaban lidiando con una pieza cualquiera, sino con una vida. Elvira tomó el papel y lo dobló con cuidado teatral. Todo bajo control. Irene. Ese Irene en su boca. A veces suena más frío que un mamá maldicho. Esa noche, en casa. Preparé la maleta con calma. 2 vestidos sobrios, un suéter grueso para las noches que refrescan, zapatos cómodos, una libreta para apuntes. Llamé a la galería para confirmar entregas durante mi ausencia. Mi colega Esteban, un hombre de bigote fino y voz de bajo, me prometió ojo de halcón con los clientes inquietos. Apagué luces, revisé puertas y me senté en la sala a dejar que el silencio hiciera su ronda. Pensé en Mateo. Me voy a Granada. «Viejo», dije al aire, sin pena, como quien le habla Tixetal a la foto que guarda en el mueble. «Cuídame el regreso». El vuelo salió temprano. El cielo de la mañana, limpio como recién trapeado, me partió en 2 el miedo y la ilusión. En Madrid, el cambio de avión fue rápido. En Granada, el aire me recibió con olor a azahar y piedra templada por siglos. La residencia era un caserón adaptado, con patio y fuente mínima. Compartí mesa con jóvenes que podrían ser mis nietos, artistas con hambre y ojos brillantes. Me miraban con respeto curioso, y yo me sentí útil, no por enseñarles, sino por recordarles que el tiempo también es un pincel. Las semanas pasaron hechas de paseos discretos, lecturas, sobremesas con vino tinto y conversaciones que sabían a pan tostado.
cada tanto, en la cama. Estiraba la mano y tocaba el vacío junto a mí. Y no dolía. Era un vacío conocido. Mandé mensajes a Elvira. ¿Todo bien? Ella respondía con pulgares arriba y fotos de la cochera. El coche bajo la funda. La fecha escrita en un papelito pegado al parabrisas. Todo en orden. Mamá, de regreso. Cuando el avión cruzó el Atlántico y las luces se apagaron. Me prometí que al llegar al barrio iba a comprar flores y hacer caldo. Pensé en abrir la cochera y oler gasolina buena. Esa que despierta. Me quedé dormida con la certeza de quien cree que dejó el corazón en manos seguras. No sabía todavía que la ingenuidad, a cierta edad, cobra caro y con intereses. Y que la sonrisa torcida de mi hija, aquella tarde, ya era un aviso que yo no quise leer. Aterrizar en Guadalajara después de un mes en Granada fue como despertar de un sueño tibio y volver a un cuarto demasiado iluminado. En la aduana todavía traía en la nariz el olor a azahar de los patios andaluces y en la lengua un recuerdo persistente de vino joven. En el taxi, mientras la ciudad se extendía con su ruido y su prisa. Lo único que me sostenía era la imagen del Jaguar esperándome, cubierto, intacto, guardando silencio en la cochera de Elvira. Toqué el timbre con la maleta aún en la mano. Elvira abrió la puerta con esa energía suya, fingida como en los comerciales, y me abrazó rápido, casi por compromiso. El olor de su perfume, demasiado dulce, me invadió. «Mamá, bienvenida», dijo. Noté enseguida que estaba ansiosa, como quien no puede aguantar la sorpresa que trae en la lengua. «Pasa, pasa». Lo primero que pedí, sin rodeos, fue ver la cochera. Y ahí fue donde el mundo, otra vez, me dio una bofetada. El espacio estaba vacío. Desnudo, impecable como si alguien hubiera pasado un trapo para borrar huellas. El Jaguar no estaba, ni la funda, ni el brillo verde esmeralda, ni siquiera el olor a gasolina dormida. Nada. Me quedé de pie, mirando el hueco como si mis ojos pudieran forzar la aparición. Elvira se cruzó de brazos y sonrió. No con ternura, sino con esa satisfacción de quien cree haber hecho una jugada maestra. «Lo vendí», soltó, como si dijera lavé los trastes. Y enseguida añadió, triunfante: «Con ese dinero, Matilde está en un crucero por Italia. La pobre siempre lo soñó. Y gracias a tu coche ahora está viviendo como se merece». El corazón me dio un vuelco. Pero no fue clase el golpe que ella esperaba. Sí. Sentí rabia, porque me estaba escupiendo en la cara un acto de traición con la tranquilidad de quien cuenta un chisme de vecinas. Pero también me recorrió una corriente de alivio extraño. Como cuando confirmas una sospecha y ya no hay más dudas que alimentar. Respiré hondo. El aire de la cochera me supo a hierro y a despedida. Y entonces me salió una carcajada seca, breve, una risa que me rebotó en el pecho como una piedra lanzada contra la lámina. Elvira se sobresaltó. Su gesto de triunfo se torció en incomodidad. «¿De qué te ríes?» «Mamá, ¿estás loca? Te estoy diciendo que lo vendí». La miré con calma, con esa calma que se hereda de los años y de las batallas perdidas y ganadas. Vi en su cara el reflejo de todo lo que Matilde había sembrado, esa certeza de que la vida era un escaparate y que todo podía ponerse a la venta si servía para pagar un lujo más. «Me río», respondí despacio, «porque la vida tiene su manera de jugar ajedrez, mientras otros apenas saben mover fichas de damas». Ella chasqueó la lengua, siempre con tus frases raras. «¿No entiendes? Ya no tienes coche. Matilde está feliz, como nunca. Era lo justo». Guardé silencio.
en mi interior. La imagen del jaguar verdadero descansaba donde yo misma lo había dejado antes de volar a Granada, lejos de esa cochera, lejos de esas manos. No era ese coche el que había vendido mi hija, aunque todavía no lo supiera. Y esa verdad guardada, esa carta bajo la manga, me hacía reír, no por burla, sino por certeza. Elvira siguió hablando, justificando su decisión como si fuera un acto de amor. Tú casi ni lo usabas. Mamá, se estaba echando a Sel a perder ahí, como adorno caro. En cambio, ahora sirvió para algo. Matilde lo necesitaba, después de todo lo que me ha apoyado, más de lo que tú has hecho muchas veces. Las palabras me calaron hondo, pero ya no sangré, ya no... La escuché con el mismo cuidado con el que uno escucha la lluvia golpear los cristales, ruido conocido. Sin sorpresa, a mis 73 años, uno aprende que el dolor también se desgasta. Volví a reír, más suave esta vez. Elvira apretó los labios. Molesta. ¿Por qué demonios te ríes? ¿No entiendes lo que pasó? ¿No sientes nada? Claro que siento, le dije, y puse la mano sobre su hombro. Ella se tensó. Siento lástima, Elvira, y a la vez siento alivio, porque tú crees que me quitaste mi tesoro, pero lo que hiciste fue mostrarme, sin máscaras, hasta dónde estás dispuesta a llegar por complacer a tu otra madre. Su cara cambió de color, de la seguridad al desconcierto. No lo sabía aún, pero la partida recién comenzaba. Yo ya había jugado mi movimiento en silencio antes de subir al avión, y mientras ella se hundía en la idea de que había triunfado, yo me guardaba la verdad que en su momento le daría la vuelta al tablero. El jaguar que tanto despreció seguía siendo mío. Esa carcajada seca, la que no pudo entender, no era locura ni resignación. Era el rugido de la certeza que me acompañaba, que la verdadera traición no la sufrí yo, sino ella misma, y que cuando descubriera la verdad, el eco de mi risa sería lo único que recordaría de aquel regreso. Mi risa seca en la cochera no fue un capricho. Era la confirmación de que mi instinto, ese que tantas veces me salvó de caer en trampas disfrazadas de cariño, no se había dormido. Porque lo que Elvira nunca imaginó fue que, antes de viajar a Granada, yo ya había tomado precauciones que ella ni en sueños se hubiera esperado. Una semana antes de abordar el avión, caminé hasta una oficina discreta en la colonia americana. El notario Beltrán Cebrián, un viejo conocido de la galería, me esperaba con café cargado y paciencia de relojero. Doña Irene me dijo: «Usted hace bien en proteger lo suyo. A su edad no se trata de desconfiar, sino de asegurar la paz». Firmé un contrato de custodia que establecía, con toda la formalidad legal, que el Jaguar E-Type 1968 verde esmeralda quedaba bajo resguardo en un almacén especializado en Ciudad de México, con seguro de cobertura amplia, monitoreo y condiciones de humedad controladas. Ni un rayo de sol podía tocarlo sin que yo lo supiera. El trámite me costó caro, pero la tranquilidad no tiene precio. Lo que dejé en la cochera de Elvira fue otra cosa, una réplica restaurada, de esas que a simple vista deslumbran, pero que los entendidos distinguen al abrir el cofre. La había adquirido años atrás para exhibiciones menores en la galería, porque los coleccionistas siempre preguntaban por el jaguar de la señora Salvatierra, y yo prefería no exponer el verdadero, esa réplica, pintada también en verde esmeralda. Valía unos $600,000 pesos, unos $32,000, cifra respetable, pero muy lejos de los $800,000 que costaba mi tesoro auténtico. Así que cuando Elvira me escupió, lo vendí con sonrisa de triunfo.
Yo solté la carcajada porque sabía que... En realidad, había jugado con piezas falsas. La miré fijamente. ¿Sabes lo que hiciste? Hija, pregunté con voz baja. Ella levantó el mentón. Sí. Mamá, usé un coche que ni ocupabas para algo mejor. Matilde está navegando por Italia. Por fin cumpliendo su sueño. Eso es mucho más valioso que un capricho tuyo guardado bajo una funda. Me acomodé en la silla de la cocina. El vaso de agua todavía tenía gotas resbalando como si todo estuviera en cámara lenta. Elvira, suspiré. El coche que vendiste no era mi Jaguar. El silencio cayó como un portazo. Ella parpadeó, incrédula. ¿Cómo que no? Yo lo vi estacionado. Lo toqué, lo olí. Era ese. Mamá. Negué despacio. Lo que viste era una réplica. El verdadero está bajo custodia, en un almacén, en Ciudad de México, con documentos notariales y seguro. El coche que entregaste no vale ni la mitad de lo que tú creías. Te engañaste sola. Elvira se quedó helada. Abrió la boca y la cerró de inmediato. Como pez fuera del agua. Su rostro pasó del orgullo a la rabia. Y de la rabia a un miedo mal disimulado. Eso no importa, dijo al fin, casi gritando. El dinero ya se usó. Matilde ya está en el crucero. Lo he hecho. Hecho está. Me apoyé en la mesa, clavando mis ojos en los suyos. No entiendes la magnitud de tu error. Falsificaste documentos, engañaste a un comprador, y todo para complacer a una mujer que no es tu madre y que jamás arriesgaría nada por ti. Y lo peor lo hiciste creyendo que a mí me destruirías. Pero yo sigo aquí, intacta, y el Jaguar verdadero también. Elvira golpeó la mesa con la palma. Pues ya está vendido. El dinero ya no existe. ¿Qué quieres que haga? ¿Que vaya tan a Italia a trabajar la del barco? Matilde se lo merece. Ella sí me entiende. Ella sí sabe lo que necesito. Ese ella sí fue como un eco gastado que ya había escuchado demasiadas veces. Sentí la punzada de años enteros en los que Elvira me comparó con esa mujer ostentosa. Esa sombra que la había convencido de que ser madre era dar regalos y viajes. Me levanté despacio. ¿No te das cuenta? Elvira, lo que vendiste no fue un coche, fue tu dignidad. Y ese precio nadie te lo va a reembolsar. La vi quedarse rígida, con los ojos brillantes entre enojo y vergüenza. Yo no dije más. La traición estaba hecha. Pero la jugada aún no terminaba, porque tarde o temprano el comprador descubriría la réplica. Y entonces las consecuencias no las iba a cargar yo, sino ella. Y mientras mi hija respiraba agitada, convencida de que todavía podía justificar lo injustificable, yo guardaba en el pecho la certeza más poderosa. Mi Jaguar verdadero seguía rugiendo en silencio, esperándome en un lugar donde nadie podía tocarlo. El timbre del teléfono sonó a media tarde, cuando la tensión en la casa aún se podía cortar con un cuchillo. Elvira llevaba horas encerrada en su cuarto, y yo había preferido darle espacio. La rabia se alimenta sola, como brasero que nunca se apaga si uno sigue echándole leña. Tomé el auricular, y al escuchar la voz al otro lado, sentí cómo se me helaba la espalda. Doña Irene dijo con su tono grave, reconocible como un sello: le habla Severiano Valcárcel. No era cualquier nombre. Severiano era un coleccionista de Jalisco, hombre de carácter férreo y memoria de elefante, que durante años compró piezas en la galería donde trabajé. Recuerdo haberle vendido un óleo de Tamayo y una escultura en bronce que él presumía como joya de su colección. Tenía la fama de pagar en efectivo y de no perdonar errores. Buenas tardes.
Don Severiano respondí, midiendo cada sílaba. Qué gusto escucharle después de tanto tiempo. Su risa breve no tuvo nada de cordial. Gusto, no sé si esa sea la palabra. Verá, compré un Jaguar verde esmeralda, modelo 68, hace poco más de un mes. Una compra importante. Sabe, pero al revisar los papeles con calma, encontré detalles irregulares. El corazón me dio un vuelco, aunque mi rostro se mantuvo sereno. ¿Irregulares?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Severiano carraspeó. Como quien está hasta a punto de dictar sentencia. La factura que me entregaron tiene firmas falsificadas. El número de VIN no coincide con el registro original del fabricante. Y lo peor al levantar el cofre. Mis mecánicos descubrieron que ciertas piezas no corresponden a un Jaguar genuino, sino a una réplica. ¿Sabe usted lo que significa eso? Lo sabía demasiado bien. Me mordí el labio y, en lugar de responder con evasivas, respiré hondo. Sí, don Severiano. Lo sé. Del otro lado se hizo un silencio que pesaba como plomo. Usted siempre me pareció una mujer seria, de palabra. Por eso le busco directamente. Antes de ir a la fiscalía, quiero que entienda esto no es un simple error. Es fraude. Y la ley lo castiga con cárcel. Mis dedos temblaron sobre el auricular. No era yo la culpable, pero mi sangre era la que estaba en el contrato de familia. Y Elvira había usado mi apellido para legitimar la transacción. Escúcheme bien, prosiguió Severiano, con voz de trueno. Quiero la devolución de mi dinero íntegro. ¿Cada peso? O, de lo contrario, presentaré una denuncia formal por fraude y falsificación de documentos. Y créame, Irene, cuando digo que moveré cielo y tierra para que esa denuncia prospere. Tragué saliva. 600.000 pesos. No era una suma imposible para un coleccionista de su talla. Pero para mi hija significaba la ruina total. Don Severiano, comprendo su indignación. Yo jamás hubiera permitido que algo así ocurriera. Él interrumpió. Tajante. No me interesa su comprensión. Señora, me interesa la justicia. Y no me refiero solo a recuperar lo que pagué. Estoy cansado de ver cómo gente joven y sin escrúpulos se aprovecha del nombre de los mayores para salirse con la suya. Necesito dar un ejemplo. Quiero que esa mujer que me vio a los ojos y me juró autenticidad enfrente las consecuencias. Elvira. No lo dijo con todas sus letras, pero la diana estaba marcada. Me quedé en silencio unos segundos, sosteniendo el auricular con ambas manos, sintiendo el sudor correr por mi frente. ¿Qué tiene en mente? Exactamente, pregunté. Su voz bajó un tono, firme como un martillo que cae despacio pero no deja dudas. Usted decide. Doña Irene, o arreglamos esto rápido, con devolución inmediata, o lo hago público. Y si lo hago público, no será una simple denuncia, será un escándalo. Los periódicos, los noticieros, todos sabrán que la familia Salvatierra intentó vender gato por liebre. Un cosquilleo frío me recorrió la nuca, porque comprendí que el dinero no era lo único que le movía. No, Severiano Valcárcel quería algo más grande, una justicia ejemplar. Un golpe que resonara en las calles de Guadalajara, en las salas de subastas, en las sobremesas de los coleccionistas. Mañana a mediodía pasaré por su casa. Cerró la conversación con una sequedad implacable. Espero tener una respuesta clara. Colgó antes de que yo pudiera despedirme. Me quedé mirando el teléfono como si todavía tuviera la voz de Severiano, atrapada en sus cables. Subí la vista, y allí estaba Elvira, en el marco de la puerta,
con los ojos abiertos como platos, había escuchado suficiente para entender que la tormenta que ella misma desató apenas estaba comenzando. Y en ese instante, supe que ya no se trataba de un coche ni de un viaje. Era un duelo entre verdad y mentira, entre justicia y soberbia. Y el hombre que había caído en la trampa de la réplica no quería únicamente su dinero. De vuelta quería un escarmiento que dejara cicatriz. La noche cayó como una losa sobre la casa, desde que Severiano colgó. Elvira no había dejado de caminar de un lado a otro. Con el celular en la mano como si fuera una brújula rota, yo la observaba desde el sillón, callada, midiendo sus gestos, los murmullos entre dientes, la forma en que se mordía las uñas. De pronto, marcó un número con los dedos temblorosos. Puso el altavoz sin darse cuenta, quizá buscando un testigo de su salvación. Matilde exclamó. Apenas escuchó la conexión. «Necesito hablar contigo. Es urgente». La voz al otro lado tardó unos segundos en aparecer. Era seca, cortante, como un cuchillo recién afilado. «¿Qué pasó ahora, Elvira?» «Estoy en Roma. Apenas si tengo tiempo para contestar». Elvira apretó los labios, y la desesperación le salió en un torrente. «Vendí el coche de mi madre para pagar el crucero. ¿Recuerdas? Pues resulta que era una réplica, y el comprador me está amenazando con denunciar. Nos puede arruinar a todos. Necesito que me ayudes. Tú siempre sabes qué hacer». Yo contuve la respiración. Había esperado que Matilde, esa mujer que Elvira había elevado al rango de diosa, saltara en su defensa. Pero lo que escuchamos fue un silencio largo, incómodo, seguido de un suspiro de fastidio. «Mira», Elvira respondió Matilde, con esa frialdad que hiela la sangre. «Yo no tengo nada que ver en tus negocios. Ese problema es tuyo. Arréglalo tú». «Pero yo lo hice por ti», Elvira casi gritó, con la voz quebrándose. «Ese dinero se usó para tu viaje, para tus lujos». La carcajada de Matilde resonó en el altavoz. Seca, cruel. «¿Y qué querías? ¿Que ahora yo regrese el dinero?» «No seas ingenua. Yo no me meto, y menos desde acá». Elvira palideció. El teléfono resbaló en su mano y casi cae al suelo. «Matilde». Su voz salió como un susurro, un ruego infantil. «No me dejes sola en esto». Pero Matilde ya había dado su veredicto. «Arréglalo tú», repitió con la misma frialdad. Y colgó. El silencio que siguió fue atronador. Elvira se desplomó en la silla como si le hubieran arrancado el alma. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no las dejó salir. Era como si todavía se negara ya a aceptar lo evidente que la mujer que había defendido. Admirado y hasta colocado por encima de mí. La había abandonado sin titubear. «No puede ser», murmuraba una y otra vez, con las manos en la cara. «No puede ser que me haga esto». Yo la observaba sin decir nada. Dentro de mí se mezclaban la tristeza y una pizca amarga de ironía. Porque ahí estaba, en carne viva, la primera grieta del muro que Elvira había levantado contra mí durante años. La mujer a la que llamaba su verdadera madre le acababa de dar la espalda en el peor momento. Elvira tomó el celular de nuevo. Marcó otra vez. Insistió 1, 2, 3 veces. Solo obtuvo la misma grabación automática. «El número que usted marcó no está disponible en este momento», cuando por fin lo dejó sobre la mesa. Su mirada se cruzó con la mía. Por un instante pensé que pediría perdón, que reconocería que yo siempre estuve ahí, firme, paciente, mientras Matilde la usaba como pieza de ajedrez. Pero no, lo que vi en sus ojos fue puro desconcierto.
como quien acaba de descubrir que el suelo bajo sus pies no era tierra, sino arena movediza. «Se va a arrepentir», dijo al fin, con un hilo de voz. Refiriéndose a Matilde, algún día se vaya a arrepentir de haberme dejado sola. Yo no respondí. Sabía que ese algún día llegaría más pronto de lo que ella imaginaba, porque los cimientos de la devoción ciega de Elvira acababan de tambalearse, y una hija que descubre que la otra madre a la que sacrificó todo la traiciona. Está hoy un paso de romperse en 1000 pedazos. Lo supe en ese instante, ese fue el primer derrumbe emocional de Elvira. Y nada volvería a ser igual. El despacho de Severiano Valcárcel quedaba en una casona antigua del centro de Guadalajara, con muros altos y ventanales que dejaban pasar un sol severo de mediodía. A cada paso que dábamos Elvira y yo por el corredor empedrado, se escuchaba el eco de nuestros zapatos como un recordatorio de que entrábamos en terreno donde el poder no se mide con palabras bonitas, sino con documentos y consecuencias. Al abrirse la puerta principal, nos recibió una secretaria de semblante neutro, que apenas levantó la mirada de su libreta. «El señor Valcárcel los espera en la sala de juntas». Elvira caminaba detrás de mí, nerviosa, con las manos entrelazadas y la piel ceniza. La vi tragarse la saliva, como si cada paso fuera más pesado que el anterior. Severiano estaba sentado a la cabecera de una mesa larga de madera oscura. No llevaba traje de gala ni corbata, solo una guayabera blanca impecable y un reloj antiguo que brillaba en su muñeca como un sello de autoridad silenciosa. Al vernos, sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la de un hombre que sabe que tiene todas las cartas en la mano. «Adelante». «Siéntense», dijo, señalando las sillas frente a Fab Association Sequel. «Nos acomodamos». Elvira evitaba mirarlo directo, como si su presencia la aplastara. Yo, en cambio, lo observaba de frente, lo conocía de años atrás, de cuando visitaba mi galería en Chapultepec y compraba piezas de artistas jóvenes. Siempre fue correcto, pero tenía fama de ser implacable cuando alguien intentaba engañarlo. Doña Amara empezó, con un tono casi cordial. «Yo la respeto, pero aquí hay un fraude consumado. La factura que me entregaron lleva firmas falsificadas, y el número de serie no corresponde. Eso no es un simple malentendido, es un delito». Elvira se encogió, como si esas palabras le hubieran caído en el cuerpo. Yo no sabía», balbuceó, sin levantar la vista. Severiano la cortó con un ademán. «No me interesa si sabía o no. Ante la ley, usted es responsable. Y las consecuencias son claras por falsificación y fraude. La pena puede llegar hasta 12 años de cárcel». Elvira abrió los ojos como platos y me tomó de la mano debajo de la mesa. Su piel estaba helada. «Pero», añadió Severiano, inclinándose hacia adelante, «no vine aquí a destruirlas. Vine a ofrecer una salida, siempre y cuando se entienda el valor de la lección». Sacó una carpeta de cuero y la deslizó frente a nosotras. Dentro, un contrato con cláusulas precisas. «La propuesta es esta: reembolso total de 600.000 pesos, más 100.000 por daños morales. Y no solo eso». Su hija me miró a mí, y luego fijó la vista en Elvira. «Trabajará durante 2 años en mi fundación cultural. Salario básico, nada de lujos. Va a aprender lo que significa responsabilidad y servicio». Elvira se enderezó, incrédula. «¿2 años? ¿En su fundación? ¿Eso es humillante?». No la interrumpió Severiano, con voz grave. «Es justo. Usted usó el nombre de su madre, su patrimonio y su confianza para beneficiar a otra persona. El dinero se puede devolver, pero la soberbia se cura con trabajo.
Yo respiré hondo. Había en esa propuesta un aire de justicia poética. El mismo dinero que Elvira había entregado para el capricho de Matilde debía ahora pagarse con esfuerzo propio. «¿Y si no aceptamos?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Severiano se reclinó en su silla y entrelazó las manos. «Entonces procederé con la denuncia penal. Tengo todas las pruebas listas. Y sepa algo. Elvira, un juez en Jalisco, no tendrá miramientos en enviar a prisión a alguien que falsifica documentos para estafar». El silencio se hizo espeso. Elvira me miraba, buscando un salvavidas. Yo veía en sus ojos el miedo real, no solo a perder dinero, sino a enfrentar la humillación pública, la cárcel, el derrumbe de la vida cómoda que siempre había defendido. «Quiero que lo piensen bien», añadió Severiano, levantándose. «Tienen una semana, una sola, después. Mi abogado llevará el caso a los tribunales. Nos levantamos también». La secretaria abrió la puerta sin decir palabra, como si ya conociera la escena de memoria. Al salir a la calle, Elvira se dejó caer contra la pared, con la respiración entrecortada. «Esto no puede estar pasando», susurró. Yo la miré, serena, porque dentro de mí sabía que apenas estaba empezando a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El verdadero fuego de la negociación no había terminado. Apenas comenzaba, esa misma semana, antes de que pudiera asimilar la propuesta de Severiano. Empezaron a sonar los teléfonos. No uno, ni dos, una cadena de llamadas que parecían ensayadas, todas con el mismo tono de reproche. Primero fue mi hermana menor, Julieta, con esa voz melosa que usaba cuando quería regañar sin perder elegancia. «Amara, ¿cómo pudiste? ¿Cómo puedes dejar que tu hija enfrente sola algo tan grande? Eres su madre». Yo respiré hondo. Apreté el celular contra el oído y respondí con calma a Julieta. «No la estoy dejando sola. Ella misma se metió en este lío». Cruel explotó y cortó la llamada. A los pocos minutos fue Rosa, la mayor, que siempre había jugado a ser la matriarca de la familia Amara. Las madres no castigan así. Una hija puede equivocarse, pero la sangre llama. ¿Cómo es posible que permitas que la humillen trabajando como sirvienta en una fundación? No es servidumbre. Rosa, es responsabilidad. Ella no quiso escuchar. Su sermón se perdió entre acusaciones y frases de novela barata que yo había endurecido mi corazón, que me había vuelto una piedra desde la muerte de mi esposo, que en el fondo disfrutaba ver sufrir a Elvira. Cada llamada era un espejo distorsionado, donde me pintaban como una villana fría, calculadora, incapaz de compasión. Yo, que había cargado con esa familia desde que era joven. Ahora me veía convertida en el blanco de sus juicios. Elvira, por su parte, no tardó en mostrar su propio arsenal de acusaciones. Una noche se plantó en mi casa, sin avisar, con los ojos rojos y la voz hecha un nudo. Ya entendí todo. Mamá dijo apenas crucé la puerta: «Todo fue una trampa tuya». «¿De qué hablas?», pregunté, aunque sabía hacia dónde iba. Lo de la réplica, lo del notario, lo de mover el jaguar. Todo. Tú lo planeaste desde el inicio para hacerme caer, para dejarme en ridículo frente a Matilde, frente a todos. Supe entonces que había perdido el norte, que necesitaba culparme para no asumir lo evidente. Ella sola había cavado el hoyo en el que ahora se hundía. «¿No?». Elvira, le respondí con voz baja, sosteniéndole la mirada. «La trampa la cavaste tú. Yo solo protegí lo que era mío». Se quedó callada unos segundos, como si esas palabras hubieran golpeado más fuerte que cualquier grito. Después, apretó los labios y salió dando un portazo que retumbó en toda la casa.
Me quedé sola en la sala, con el silencio pegado a las paredes. Afuera, las jacarandas empezaban a florecer, y sus pétalos lilas caían sobre la banqueta como un recordatorio de que la vida seguía. Pese al ruido de las traiciones, esa noche comprendí algo doloroso. Mi familia no me veía como madre, ni como hermana, ni como tía. Me veían como una pared donde podían descargar culpas y frustraciones, pero yo ya no estaba dispuesta a cargar con pecados ajenos. Si ellos querían llamarme cruel, que lo hicieran. Yo sabía la verdad. La crueldad estaba en criar a una hija que eligió la mentira antes que la honestidad. Y todavía faltaba lo peor. La cena familiar fue convocada por Rosa, mi hermana mayor, en un intento desesperado por reconciliar a todos. Yo ya presentía lo que vendría, pero acepté la invitación. A fin de cuentas, el silencio también cansa, y había llegado la hora de mirarnos a los ojos. El comedor de su casa en Providencia estaba dispuesto como si se tratara de Navidad, mantel blanco, copas de cristal, velas altas en candelabros de plata. Todos llegaron con caras tensas, sonrisas de compromiso y miradas que buscaban culpables antes que la paz. Elvira se sentó frente a mí, al lado de Rosa. No probó ni un sorbo de vino durante los primeros 20 minutos. Apenas picoteó la ensalada con un gesto seco. Yo observaba. Sabiendo que su silencio era solo la calma que antecede a la tormenta, no me equivoqué. En el segundo plato, con el cuchillo aún en la carne, Elvira levantó la voz como un trueno. «¡Ya estoy harta!», gritó, golpeando la mesa con la palma. «Matilde siempre fue más madre que tú. Y todos lo saben». El silencio cayó como un manto pesado sobre la mesa. Las velas parecieron arder con mayor fuerza, como si también ellas se hubieran sorprendido. Nadie se atrevió a levantar la mirada. El ruido de los cubiertos al caer sobre los platos retumbó como un eco incómodo. Yo respiré hondo. Miré a mis hijas, a esa mujer de 42 años que había criado con mis propias manos, que había vestido, educado y acompañado en cada caída. Sentí un nudo en la garganta, pero no era de dolor, era de claridad. Con voz tranquila, sin necesidad de elevarla, le respondí. «Entonces pregúntale por qué te abandonó en cuanto olió problemas». Elvira parpadeó, confundida. ¿Qué dices eso, hija?» Apoyé mis manos sobre la mesa, firme, pero sin temblar. «Que la mujer a la que llamas más madre que yo, en cuanto recibió tu llamada desesperada desde Roma, te colgó el teléfono, que cuando necesitabas apoyo, se lavó las manos. ¿No recuerdas sus palabras? Arréglalo tú». Un murmullo recorrió la mesa. Mis hermanas se miraron entre sí, nerviosas. Mi sobrino mayor, Santiago, intentó intervenir, pero Rosa lo calló con un gesto. Nadie se atrevía a romper el peso de la verdad que acababa de caer. Elvira, en cambio, se quedó muda. Su rostro cambió de color, primero rojo de ira, luego pálido como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Movió los labios, pero no salió palabra alguna. «Te aferraste a Matilde, porque era más fácil que mirarme a mí de frente». Continué, con calma serena. «Pero dime, ¿dónde está ella ahora? ¿A tu lado o disfrutando del dinero que le regalaste? Sin importarle tu ruina». La copa de vino en sus manos tembló hasta derramarse sobre el mantel. Ese rojo oscuro manchando la tela fue como un símbolo de la herida que se abría frente a todos. Julieta, incapaz de soportar la tensión, trató de suavizar el momento. Bueno, quizá Matilde no supo qué decir en ese instante. La miré directamente y contesté.
No. Julieta. Ella supo exactamente qué decir. No me meto. Eso lo dice todo. Elvira apretó los ojos, como si quisiera borrarse de la escena. El orgullo que la había sostenido hasta ahora se resquebrajaba frente a todos. Era la primera vez que quedaba expuesta, sin excusas, sin disfraces. El resto de la cena transcurrió en silencio incómodo. Nadie volvió a tocar los cubiertos. Elvira se levantó a mitad de la velada, sin despedirse. Con los ojos enrojecidos y la dignidad hecha añicos, yo me quedé sentada, observando las velas consumirse poco a poco, y supe que, aunque me llamaran cruel o calculadora, había llegado el momento en que mi hija veía, por fin, el rostro verdadero de la mujer a la que tanto veneraba, y ese descubrimiento la devastaría más que cualquier castigo. Cuando la tormenta de la cena aún estaba fresca, recibí la llamada que cambiaría el curso de todo. Era Jimena Duarte, mi amiga de años, abogada especializada en derecho civil. Conocí a Jimena en mis tiempos en la galería de arte. Era una de esas mujeres que, con un café en mano y una pluma lista, podía desarmar a cualquiera con sus argumentos. Siempre decía que la ley no perdona ingenuidades, y esa frase resonaba ahora como advertencia inevitable. Nos citamos en su despacho, en la colonia americana. El ambiente de su oficina, rodeado de libreros con códigos y expedientes, olía a papel, a tinta y a sentencias que habían marcado destinos. Yo llegué puntual, con la sensación de que cada minuto perdido era un paso más hacia el abismo. Almudena, dijo Jimena. Apenas me vio. Tenemos que hablar sin rodeos. Se sentó frente a mí, abrió un folder grueso y comenzó a enumerar lo que parecía la lista de mis peores miedos. Si Severiano procede con la denuncia, el delito se tipifica como fraude mayor. La cantidad supera los 500.000 pesos. Estamos hablando de cárcel. Almudena, no de multas, no de disculpas. Cárcel. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y...? Elvira, pregunté, como si no supiera la respuesta. Ella es la responsable directa de la transacción. Pero cuidado, el contrato de compraventa falso lleva tu apellido en la custodia inicial. Severiano podría arrastrarte a ti también. No olvides que se falsificaron firmas y documentos. Y la ley no se anda con sentimentalismos. Me quedé en silencio. Era como si alguien me hubiera quitado el aire. Jimena continuó. Con esa serenidad que solo tienen los que están acostumbrados a lidiar con vidas en llamas. La casa puede entrar en riesgo si Severiano exige reparación del daño. Una denuncia de este tipo no solo afecta a tu hija, sino al patrimonio familiar. Te lo digo claro, pueden perderlo todo. Apoyó las manos sobre el escritorio y me miró fijo. Pero hay una salida. La esperanza se encendió en mi pecho, aunque tenue. ¿Cuál? Un acuerdo civil. Evitar el proceso penal. Convencer a Severiano de que no presente la denuncia. Él ya exigió el reembolso completo y compensación. Lo que yo propongo es estructurar un plan de pago que garantice el dinero en un plazo razonable. ¿Y cómo? Sentí que la voz me temblaba. Ximena enumeró las condiciones como quien reparte cartas en una mesa de póker, préstamo hipotecario sobre la casa de Elvira. Eso pondría el inmueble como garantía. Venta inmediata de las joyas familiares. Tú me mencionaste un collar de esmeraldas que fue de tu madre. Eso puede cubrir una parte. Un contrato notariado de cumplimiento, con penalización automática en caso de incumplimiento. Me llevé la mano a la frente. El collar de esmeraldas, ese que había sobrevivido guerras, viajes y generaciones.
y la idea de hipotecar la casa de mi hija era como dejar una soga colgando sobre su cabeza. Ximena, susurré. «Es demasiado». Ella negó suavemente. «Lo que es demasiado es arriesgarse a que Severiano los lleve a juicio. Créeme, lo hará. No busca solo dinero, busca dar un ejemplo. Tú lo conoces». Tenía razón. Severiano Valcárcel no era de los que negociaban a medias. Si había puesto el tema sobre la mesa, era porque estaba dispuesto a ir hasta el final. En ese momento entró Elvira, tarde como siempre, con la mirada cargada de rabia. Ni saludó, se desplomó en la silla. «¿Qué pasa ahora?», dijo con un tono insolente. Ximena no perdió la calma. «Lo que pasa es que si no aceptas este acuerdo, en 3 meses estarás enfrentando un proceso penal. Y te adelanto con la evidencia que Severiano tiene. La sentencia podría ser de hasta 12 años. Elvira palideció. «Pero no cedió. Él exagera. Ese coche ni valía tanto». Ximena golpeó suavemente el folder sobre la mesa, marcando cada palabra. «El valor en factura son 600.000 pesos. Eso es lo único que cuenta para la ley. ¿Quieres seguir discutiendo? Hazlo en prisión preventiva». Elvira me miró, buscando apoyo, pero yo no dije nada. El silencio fue mi respuesta más clara. Ximena se inclinó hacia adelante, con la voz grave. «El acuerdo no es una humillación, es un salvavidas, hipoteca, joyas, sacrificios. O la cárcel. Decidan». Elvira tragó saliva, y en ese instante supe que por primera vez entendía el peso real de sus actos. El rugido del jaguar ya no era lo que sonaba en mi mente. Ahora, el eco era otro, el de las cadenas que podían cerrar si no tomábamos la decisión correcta. Esa noche, cuando la tensión todavía flotaba en el aire del despacho de Ximena, escuché un portazo en la casa de Elvira. Me acerqué despacio al comedor y encontré a Tomás, su esposo, con la cara más pálida de lo que jamás lo había visto. No era un hombre de hablar mucho. Siempre se mantenía en segundo plano, como si le bastara con asentir a las exigencias de Elvira y esconderse detrás de sus silencios. Pero esa vez sus manos temblaban sobre la mesa, y eso me dio un mal presentimiento. «Tenemos que hablar», murmuró. Apenas me vio. Elvira lo miró con impaciencia. «¿Qué pasa ahora, Tomás? Ya tenemos suficiente con la señora abogada amenazando con hipotecas y cárcel». Él tragó saliva, se pasó la mano por la nuca y bajó los ojos. «Elvira, el dinero del coche. No todo se usó para el crucero de tu mamá». Elvira frunció el ceño. «¿Cómo que no todo? Me dijiste que Matilde había disfrutado cada centavo». Tomás la miró de reojo, como si quisiera desaparecer. «Una parte tuve que usarla para cubrir unas cuentas atrasadas». Elvira se levantó de golpe. La silla chirrió contra el piso. «¿Qué las deudas del negocio? Elvira, las tarjetas, el préstamo que pedí para el local. Ya no podía sostenerlo. No quería que lo supieras porque ya estabas demasiado estresada». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Yo lo observaba todo con una calma helada, casi resignada, aunque por dentro me revolvía la indignación, traición sobre traición. «¿Me estás diciendo?», escupió Elvira con los ojos abiertos de par en par, «que arriesgué mi nombre, mi libertad, vendí un auto que ni siquiera era real, para que tú taparas tus agujeros». Tomás intentó acercarse, pero ella lo empujó con violencia. «Eres un cobarde», gritó, «un parásito». Él no replicó, solo bajó la cabeza, como si en ese instante aceptara que no tenía defensa posible. Me crucé de brazos. No sentí compasión por ninguno de los dos. Elvira había preferido escuchar a Matilde antes que a mí,
y Tomás había cavado su propio pozo de deudas a espaldas de su esposa. Ahora ambos quedaban expuestos, sin aliados, sin excusas. Elvira temblaba de rabia, pero no lloraba. La vi endurecerse de golpe, como quien recibe una bofetada que, en lugar de derrumbar, despierta. Primero Matilde. Ahora tú, dijo con voz ronca. Siempre me dejan sola cuando las cosas se ponen feas, y en ese instante comprendí Elvira. La mujer que me había gritado que otra era más madre que yo. Se daba cuenta de que su círculo de lealtades era una ilusión. Matilde la había abandonado al primer problema. Y ahora Tomás revelaba que, mientras ella jugaba a presumir cruceros y favores, él la usaba de pantalla para esconder sus propios fracasos. Me quedé mirándolos, con una mezcla amarga de tristeza y justicia. La vida, al final, se encargaba de mostrar los rostros verdaderos, y Elvira, por primera vez, parecía entenderlo. El aire en Puebla esa tarde olíase a metal antiguo y cera de autos recién pulidos. El Museo del Automóvil Antiguo estaba lleno, más de lo que hubiera imaginado. Luces de cámaras, periodistas locales y varios coleccionistas que reconocí de viejos congresos de arte y subastas, entre ellos Severiano Valcárcel, impecable en su traje gris. Caminaba con la seguridad de quien sabe que tiene el poder en la palma de la mano. Yo me senté en una de las primeras filas, con el corazón dividido entre la vergüenza ajena y la certeza de que aquello era necesario. A mi lado, Ximena, mi amiga abogada. Cruzaba los brazos con expresión severa, como quien vigila que cada cláusula se cumpla sin resquicios. Elvira entró acompañada de Tomás, pero él se mantuvo unos pasos atrás, invisible, como si temiera que cualquier mirada pudiera reprocharle algo más. Ella llevaba un vestido oscuro, sencillo, y el maquillaje apenas lograba disimular sus ojeras. No era la Elvira altiva que había vendido mi confianza al mejor postor. Era una mujer rota, arrastrada por su propio orgullo mal gestionado. Severiano levantó la voz para callar el murmullo. Coleccionistas. Prensa. Amigos del motor. Hoy no estamos aquí para celebrar una adquisición, sino para restaurar la confianza en nuestro gremio. Hizo una pausa teatral y miró a Elvira. La señora Elvira tiene unas palabras que leer. Elvira tomó la hoja que llevaba entre las manos temblorosas. Su voz apenas se sostenía al principio, pero poco a poco fue encontrando firmeza. Yo, Elvira Calderón, reconozco que incurrí en actos indebidos al vender un vehículo bajo documentos falsificados. Fue una falta grave hacia el señor Severiano Valcárcel, hacia la comunidad de coleccionistas y hacia mi propia familia. Pido disculpas públicas y asumo mi responsabilidad, como parte del acuerdo civil. Firmo el compromiso de restituir la suma total de C$600.000 pesos mexicanos, más una compensación de C$100.000 por daños morales, así como prestar servicios profesionales por un periodo de 2 años en la Fundación Cultural Valcárcel. Lamento profundamente haber traicionado la confianza depositada en mí. La sala entera quedó en silencio. Podía escucharse el eco de cada palabra en las paredes. Y entonces sucedió. Elvira rompió en llanto, las lágrimas resbalando sobre el papel mientras lo doblaba con torpeza. Por primera vez no era un llanto de rabia ni de chantaje, sino de vergüenza desnuda. Severiano asintió, con un gesto sobrio, y le extendió la carpeta del convenio. Elvira firmó. La pluma casi se le resbalaba entre los dedos. Cuando terminó, la prensa tomó fotos. Los flashes iluminaron su rostro enrojecido. Ella no intentó ocultarse. Dejó que la cámara la captara en su derrota pública.
Yo respiré hondo. No era placer lo que sentía. Tampoco venganza. Era algo más cercano a la justicia. A que por fin las máscaras se cayeran. No en la intimidad de una sala, sino bajo la mirada de todos. Y al verla allí, con la voz quebrada y la dignidad hecha añicos, comprendí que ese momento quedaría grabado no solo en su memoria, sino en la de toda nuestra familia, esa misma noche, cuando el eco de los flashes y los murmullos de la prensa aún flotaban en mi memoria. Reuní a la familia en mi sala. Nadie quería hablar demasiado. El silencio se sentía como una losa que pesaba sobre todos. Elvira, con los ojos aún hinchados, se dejó caer en un sillón sin mirarme. Tomás permanecía de pie, como si no quisiera formar parte de nada, pero tampoco se atreviera a irse. Tomé una carpeta de cuero negro que guardaba en un cajón de mi escritorio. La coloqué sobre la mesa y con calma dije: lo que pasó con el Jaguar no es el final. Es apenas una advertencia. Los ojos de Elvira se clavaron en la carpeta. Por primera vez. Percibí en ella un miedo distinto, más profundo que el de la humillación pública. Abrí los documentos y los deslicé hacia ella. Hace 10 años creé un fideicomiso. No solo está el Jaguar, también mis cuadros, los relojes antiguos de tu padre, y 2 departamentos que compré en el centro de Guadalajara. Todo está ahí. Elvira parpadeó incrédula. ¿Y por qué nunca lo dijiste? Porque no era necesario. Hasta ahora. Mi voz salió firme, sin temblores. El fideicomiso tiene una cláusula condicional si mis herederos cometen un acto de abuso o fraude en mi contra. Pierden automáticamente su derecho. Elvira se quedó rígida. Tomás se movió incómodo, como si esas palabras también lo atravesaran. «Eso significa que puedo quedarme sin nada», murmuró ella, apenas audible. «Significa que tu futuro no depende de mí». Elvira, le respondí mirándola directo a los ojos. «Depende de ti». Un silencio denso se apoderó de la sala. Nadie respiraba fuerte. Nadie se atrevía a romper ese momento. Jimena, que me había acompañado como testigo legal, intervino suavemente. «El fideicomiso es irrevocable. Lo que está escrito se cumple. No hay margen para trampas». Elvira bajó la mirada hacia sus manos, apretándolas como si buscara en ellas una respuesta que no llegaba. Por primera vez noté que no tenía argumentos, que ni siquiera su rabia podía salvarla. Yo me recosté en la silla y añadí: «No te estoy quitando nada. Te estoy mostrando que lo que más valor tiene no son las cosas, sino la confianza. Y esa se gana con acciones, no con palabras». La habitación quedó en calma, pero no era paz. Era la conciencia de que las cartas estaban sobre la mesa y que el destino de Elvira dependía. Ahora sí, de sus propios pasos. El aire frío del amanecer me acarició el rostro cuando giré la llave y el rugido del Jaguar E-Type verde esmeralda volvió a llenar el silencio. Habían pasado meses desde aquella pesadilla. Y sin embargo, al tomar el volante sentí que la vida me regalaba un renacer. Conduje despacio, dejando que cada curva de la carretera hacia Chapala me recordara que la paciencia y la firmeza habían valido más que cualquier venganza ruidosa. El malecón estaba casi desierto. Solo algunos pescadores acomodaban sus redes, mientras las gaviotas trazaban círculos en el cielo que apenas empezaba a teñirse de tonos rosados y naranjas. Aparqué el auto junto al lago. Abrí la puerta y me quedé unos minutos mirando cómo el agua reflejaba la primera luz del día. El Jaguar brillaba como un espejo de mis años de lucha, de las noches sin dormir ahorrando, de la viudez que me enseñó a no depender de nadie más que de mí.
Pero en ese instante entendí algo que me atravesó. No era el coche lo que me definía. Era mi dignidad intacta. Elvira había aprendido a golpes lo que yo le intenté enseñar con palabras, que la admiración ciega a una persona equivocada te puede dejar sola cuando más lo necesitas. Matilde, con su ostentación y sus viajes, se había esfumado en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Y Tomás, con sus deudas escondidas, le había demostrado que no todos los silencios son lealtades. Yo, en cambio, no levanté la mano para hundirla. No la metí a la cárcel, aunque pude hacerlo. Elegí un castigo distinto: la vergüenza pública, la reflexión obligada, el aprendizaje que deja cicatrices más hondas que los barrotes. Porque las cárceles se cumplen, pero la conciencia no prescribe. Cerré los ojos y respiré hondo. El motor todavía ronroneaba, como si compartiera conmigo esa sensación de triunfo silencioso. Me vi a mí misma, hace 10 años, entrando por primera vez a esa cochera con el Jaguar recién comprado, creyendo que era mi mayor tesoro. Hoy, después de todo lo vivido, sabía que no era el auto el que me mantenía en pie, sino la certeza de que no dejé que nadie pisoteara lo que soy. Volví a sentarme al volante. Acaricié el tablero de madera pulida y encendí la radio. Una canción de mi juventud comenzó a sonar. Ligera, como un guiño del destino, avancé por el malecón despacio, dejando que el viento fresco me despeinara. Y sonreí, porque al final comprendí una verdad que guardaré siempre conmigo: un coche se compra y se vende, pero el respeto, ese no tiene precio.